Ok, Shalom. Toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Hashem, Yahushua, Hashem, Hakatash. Doble honor a los apóstoles y ancianos de GMS, Gran Piedra de Molino, hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en total sinceridad y humildad. Shalom, que significa paz, a los elegidos, esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Hashem, Yahushua, hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Con todos, Shalom wa Awar. Esta lección irá dividida en 3 partes. Yahweh Hashem Abishai mediante entremos en el conocimiento completo de lo que son los misiles nucleares. Pero para poder entender de qué trata y no solamente quedarnos en la simple imagen o las publicidades de cada potencia en este tiempo, tenemos que ir para atrás para poder entender historia y asimismo poder llegar al punto en el que estas armas se han desarrollado, porque estas armas serán las que tengan el protagonismo entero como última plaga, como séptima plaga y como la final, como el ataque final para que todo esto acabe. Y para ello tenemos que entender algo también. Éxodo 15:3. Yahweh, que acá sabemos dice Jehová, pero el nombre correcto del Padre es Yahweh. Y vamos a verlo acá. Bien rápido. Acá lo tiene. Ya, ja, wa, ja. Junto. Porque en el hebreo paleo, la última letra se adhiere a la anterior, ¿de acuerdo? Por lo tanto quedaría únicamente la consonante en el habla, que sería Yahweh, ¿de acuerdo? ¿Y qué dice la escritura? Éxodo 15:3. Yahweh es varón de guerra, Yahweh es un nombre, ¿de acuerdo? Porque tenemos que entender que el nombre es inalterable, por lo tanto, los cambios que hayan tenido con el pasar del tiempo, tenemos que entender que es infructuoso. Eso en realidad no debería de ser un impedimento para nosotros hablar el correcto nombre. Claro que sabemos perfectamente de que a no todos se les ha sido revelado, pero de todas formas y de todas maneras, el empuje por el nombre correcto e inalterable debe ser el mismo, ¿de acuerdo? Porque el nombre es excelente, es Shagab. Ahora, teniendo en cuenta esto, que Yahweh Hashem Yahushai es nuestro poder y es un poder de guerra, es porque no hay un indicio más alto de guerra que el que nuestro poder pueda dar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, vamos a ir aquí. ¿Dónde estábamos? Estamos aquí. Vean. Para nosotros entender los misiles balísticos intercontinentales en este primer capítulo, vamos a ir al tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que empieza todo esto? Y para eso, nuevamente, ya recordé, vamos aquí. Apocalipsis 9 y 12, ¿de acuerdo? El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Vamos a pintarlo, ya. Y cuando habla de ay se está refiriendo a la guerra mundial. Que cuando empecemos a leer aquí, ¿de acuerdo?
Vamos a ver características de esta Primera Guerra Mundial, que en su momento fue llamada Guerra Europea, pero luego pasó a ser la Gran Guerra y por último, ya hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pasó a llamarse la Primera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Ahora, para entender esto radica en Europa en 1914 y finaliza en 1918. ¿Y qué sucede? Que esta guerra se caracterizó por ser uno de los acontecimientos más violentos y mortíferos hasta ese momento, y donde se usaron por primera vez armas con capacidad destructiva, las cuales vamos a leer a continuación. Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿De acuerdo? Ahora, ese quinto ángel se está refiriendo a uno de los 7 arcángeles. Y el abismo o el pozo sin fondo, de acuerdo como lo dice acá, el pozo del abismo lo dice, bien, corresponde a Europa. ¿Por qué es el pozo sin fondo o el pozo del abismo? Porque en Europa no crece nada. Europa es una tierra infértil. Necesita capacidad artificial como la que hoy tienen para que crezca algo. Carece de recursos naturales, por eso es que siempre este lado del mundo, hoy llamado América, continúa hasta el sol de hoy todavía enviando y la gente de Europa llevando nuestros recursos. El pozo, el pozo del abismo o el abismo, ¿de acuerdo? O el pozo sin fondo se está refiriendo a Europa. 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Y acá ya tenemos que ubicarnos en la línea de tiempo. ¿En qué línea de tiempo estamos? Estamos en la Primera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Espérenme. Dice, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. ¿Verdad? Dice, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Y cuál es ese humo que sube como un horno? Lo que estaba, lo que pasa es que en ese momento, como les mencioné hace un rato, fue la primera vez que se estaban usando armas de capacidad destructiva en un alto nivel. Lo que estaban usando era una gran artillería pesada. Se estaban usando tanques y por primera vez aviones. ¿De acuerdo? Vamos a entrar acá un momento. Wikipedia. Primera Guerra Mundial. Uh, Posición, guerra, ¿dónde está? Permítame. 1914. No, creo que es el principio. Yeah. Ahí está. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa. El abismo, el pozo del abismo, el abismo sin fondo, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias, ¿verdad? Y acá te explico un poco más de cómo fue esta situación. Ahora, el punto al que quería llegar es... ¿dónde lo dice? Uh,
Ne- No, no lo menciona acá. Pero el punto es ese. Todas estas armas, esta artillería pesada estaba siendo usada por estos dos bandos que básicamente era la Triple Alianza, ¿de acuerdo? En la que figuraba el Imperio Alemán, Austria y Hungría, ¿de acuerdo? Y el Triple Entente, que era con Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Claro que posterior a esto ingresó al Triple Entente el Imperio de Japón y Estados Unidos, y por el lado de la Triple Alianza, o en este caso ya se iba a llamar potencias centrales, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Así fue como se desarrolló todo esto. Ahora vamos a volver aquí. Apocalipsis 9 y 3. Quedamos en 2. Sabemos perfectamente que es debido a las armas que estaban usando. ¿De acuerdo? Ahora dice 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Y qué quiere decir estas langostas? O también conocidos como chapulines. Es una representación, no es literal, ¿de acuerdo? No puede, una langosta no puede picar como un escorpión, por lo tanto es una metáfora de lo que representaban qué. Ahora vamos a leerlo, ¿ya? 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Ok? Entonces, acá de qué estamos hablando? A quién se le ordenó? A esos chapulines, ¿no? A esas langostas. ¿Y qué son esas langostas? Porque están mezclando dos animales, ¿verdad? Por lo tanto, eso no es literal. Esos langostas o chapulines están representando los aviones de artillería. Y un ejemplo de esos aviones de artillería puede ser los siguientes. Permítanme. Un, um, un avión B-17, por ejemplo. Esta imagen está brava. Un avión B-17. ¿Verdad? Son verdes. Ahí está. Después tenemos, ¿cuál más? Avión P-40. Curtis P-40 Warhawk. Y vean, ¿no? Hasta en videojuegos aparece así, con caras pintadas. O mejor dicho, la parte delantera pintada con ojos y boca. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? No, este no. Este acá. Ahí está. Entonces, ¿qué representa esto, estas langostas? Pues bien, estos aviones de artillería. ¿Cuál es la picadura del escorpión? Se está refiriendo a las balas que despliegan estos aviones. ¿Ya? Por ejemplo, lo P-17 son semejantes a langostas, como vimos hace rato. Esta de acá. Ahí está. Dicen, ¿verdad, no? Que aparece una langosta. Son verdecitos. Y el modelo de la parte posterior tiene su artillería en la cola. ¿Verdad? Entonces, acá podemos ver uno. Después con el... No. El P-40.
Ah, aquí también, vean. Por eso dice como picadura de escorpión, porque las armas estaban en el lado posterior del avión, ¿ya? Ahora, tenemos que entender otra cosa muy importante. Teniendo en cuenta que, que Juan, el revelador, en este momento en la isla de Patmos es un anciano, lo estaba tratando de capturar cada cosa que veía en las palabras que él poseía. Todo lo que veía en las palabras que él poseía era algo futurista para esos años, ¿ya? Pero de esa manera trató de hacerlo. Entonces entendemos que acá estaba hablando de estos aviones de artillería. Versículo Apocalipsis 9 y 5. Y les fue dado no, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y esos 5 meses se está refiriendo al periodo que duró esta gran guerra o primera guerra mundial, que es un aproximado de 5 años. ¿Ya? 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Vea? Porque ¿qué pasa? Que ah, ah, mucha de la gente que estuvo combatiendo esta guerra cayó presa de una neurosis que fue llamada shell shock, una neurosis de guerra. Ya, ahora para eso vamos acá, que acá le explico un poco mejor. Eh, Asesinato del archiduque, experiencia de los soldados. A ver si lo dice. Si no, lo buscamos directo. No, voy a buscarlo directo. A ver. Okay. Neurosis de guerra. Dice, es un término acuñado en la Primera Guerra Mundial utilizado para describir el trastorno por estrés postraumático que afectó a muchos soldados durante la guerra antes de que se descubriera dicha patología. Se trata de una reacción ante la intensidad de los bombardeos y la lucha que produce una impotencia que se traduce en pánico, estar asustado, sentir deseos de huir o en una falta de capacidad para razonar, dormir, caminar o hablar. ¿Vean? ¿Y qué fue lo que leímos en aquí? ¿Qué fue lo que leímos acá? Apocalipsis 9 y 6. Y en aquellos días los hombres buscarán, ¿qué días? Los días de la guerra. Buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Ven por qué? Porque muchos de ellos no murieron, sino acabaron con esta neurosis de guerra, con con el llamado shell shock. ¿Verdad? Ahora, esto, al principio de la guerra, no tenía el concepto de neurosis como tal, no estaba completamente definido. Por eso los primeros casos de esto fueron interpretados más que nada como heridas psicológicas llamadas falta de coraje, nada más. No, todavía no tenían el término acuñado de neurosis de guerra. Todavía fue hasta la Segunda Guerra Mundial que el diagnóstico ya fue reemplazado por el concepto de fatiga de combate. Algo similar, ¿verdad?
pero no idéntico al trauma de guerra y de los bombardeos. Ahora, ah, mucha gente al volver de la guerra, ¿cómo volvían? Y vamos a buscarlo, vamos a buscar esto. Shit, se cambió esto. Select. Y cuando tú buscas esto, todo te manda hasta este punto. Primera Guerra Mundial. Ahí está la cara. ¿Vean? Todos tienen la llamada mirada de las 200 millas. Que ahorita vamos a ver eso también. Y si mal no recuerdo, permítame un momento. Les dejo este video para que vean un poco. Neurosis de guerra, 1917. Retrograde, amnesia, histérica, parálisis, contracturas. Ahí está. Tenían epilepsias. Shit, man. Ey, quedar así, man. No tiene otra respuesta que la muerte esté huyendo de ti. Ah, así de sencillo. Como dándole el pie a la mala. Porque ya no está totalmente funcional esto, man. Mm. Y tenían que hacer eso. Y caminaban así de raro. Déjame anotar un poco. Oh, Khan, este, por ejemplo. Preston, 19 años, man. Ni siquiera eran viejos, eran jóvenes. A ver, ¿qué le pasó a Preston? Oh, shit. Ahí está, todo es... um, todo es este trauma, esta fatiga de combate, esta neurosis que, que ya no los, al momento de volver, ya no estaban de una correcta manera, tal cual como fueron. Todo se perdió en ese camino, man. Absolutamente todo se perdió ahí. Mm, ¿eh? El movimiento, orejas, ojos. Estaban rotos, estaban mutilados, estaban heridos, quebrados internamente, mentalmente, desfigurados, queriendo morir y no pudiendo hacerlo. Ya. Y seguía. A ver, ¿cuál más hay? Oh, ya. A ver. 32 años. Reed. Ah, ahí está, así caminaban, man. Oh, shit, man. Ni en pie. Podía sostenerse por mucho tiempo, man.
2 horas después, resultado de tratamiento de reeducación del TIC a DIS. Un mes después. Man, todo esto ha sido bien grueso, man. Bien grueso. Pero entendemos a lo que estamos viendo. Esa fue la manera en cómo la muerte huyó de ellos. ¿Ok? Ahora para ver la otra situación es la siguiente. O yardas. Acá. Oh, se la mirada de las 1000 yardas. Originalmente en inglés la mirada de las 1000 yardas es una frase acuñada para describir una mirada inerte, perpleja y desenfocada de un soldado o militar. La mirada de los 1000 metros es característica del trastorno de estrés postraumático, es decir, la neurosis de guerra. Lo que acabamos de ver, ahí está. ¿Verdad? La mirada abatida es un síntoma típico de víctimas que han sucumbido a experiencias traumáticas por la disociación de la misma. La frase proviene de la obra del artista bélico Thomas Lea, de 2000 yardas eh, disculpen mi inglés, que representa la verídica condición sufrida por un marín estadounidense durante la batalla de Peleliu. Es un síntoma de angustia psicológica grave que puede ocurrir en cualquier circunstancia y no es aplicable solo a los soldados o el contexto militar. Pero así se ve. Y esta es la mirada de las 1000 yardas. ¿De acuerdo? Esto venía dentro del paquete cuando estos soldados volvieron. Entonces, Apocalipsis 9:6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos, y así fue como huyó. 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. ¿Y a qué se está refiriendo? Mira, esas langostas que parecían caballos, ¿por qué? Nuevamente, no es literal. Las langostas, hablando de los aviones, dice, era semejante a caballos preparados para la guerra. ¿Por qué? Porque los caballos está representando una formación, una agrupación, pero ordenada. ¿De acuerdo? Dice, en las cabezas tenían como coronas de oro. ¿Eh? Dice, sus caras eran como caras humanas. ¿Ya? Y ahora esto se está refiriendo básicamente pero no sé si vieron acá, permítame. Oh, shit. Ya no quiere salir esto. Permítame un momento aquí. Ahí está. ¿Dónde estaba? Ok, a eso se está refiriendo cuando menciona coronas de oro y rostros como de hombres. Está refiriendo a estos yelmos altos, ok, y rostros como de hombres, pues al piloto que lleva dentro del avión, ¿de acuerdo? A eso se está refiriendo. Será que, hermanos, no encontré una imagen rápido, pero volvemos acá. Apocalipsis 9 y 7, Selac 8. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Y ahora esos cabellos como los de mujer, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a los yelmos. Tenían cabellos largos que salían de arriba y un ejemplo, vamos a ver acá.
No quiero que se borre esto. No. Acá. Vean, el yelmo es esto, el casco, ¿verdad? Ahora dice que cabello es como de mujer porque de aquí salía el cabello. Que a ver si encuentro algo. O vamos directo, man, a Kaiser Wilhelm. Por aquí debe haber una imagen con su yelmo. Y justamente no hay. Permítame buscar nuevamente. Oh. No sé bien. Bueno, es muy similar. A ver si acá se ve mejor. Ahí está. Oh, no lo puedo acercar mucho. Vale, este es el ejemplo. ¿Qué hago con esto? ¿Se puede ver? O ya. No, no lo puedo acercar. Oh, shit. Permítame, déjame ver si puedo acercarlo. O sea, la que hermanos, no puedo acercarlo, pero como verán acá, en esta parte, ven el casco, ¿verdad? En el casco, cabello como de mujer, saliendo del yelmo, ¿de acuerdo? A eso corresponde, esos cabellos de mujer. Ahora, volvemos a Apocalipsis capítulo 9, a versículo 8. Dice, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones y esos dientes, estamos hablando de las balas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de las balas que desprendían estos aviones. Ahora, 9 y 9. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla. Y ahora, esas corazas de hierro, estamos hablando del recubrimiento de los aviones. Pues si hemos visto los ejemplos en las imágenes, ¿no? Cómo viene cubierto de hierro. Pues bien, a eso se refiere. Y cuando dice sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla. Pues bien, ese es el sonido de las hélices, sus alas rugían, el sonido de las hélices, el motor de los aviones. Ese es el estruendo de muchos carros de caballos. Dice Apocalipsis 9 y 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Esa artillería era semejante a la cola del escorpión en la parte trasera, como lo vimos versículos anteriores. Y esos 5 meses, ¿no? Que iban a poder dañar a los hombres, pues bien, se refieren a esos 5 años, que es un aproximado de 1914 a 1919. ¿De acuerdo? 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Y este ángel del abismo es Kaiser Wilhelm. ¿De acuerdo? Este hombre que vamos a ver acá. Ok, este hombre que ven aquí
es Kaiser Wilhelm. Y y esta foto porque corresponde al yelmo con cabello de mujer que leímos hace un momento, ¿verdad? Pero este es, déjeme ver si puedo verlo. Bueno, el punto es que este hombre fue el último emperador alemán y el rey de Prusia desde 1888 hasta 1918, cuando él renunció, porque más allá de haber perdido la guerra ya estaba teniendo una fama totalmente contraria a lo que él pretendía, siendo el megalómano, ¿no? Que un megalómano básicamente es alguien que tiene una actitud y se comporta como algo muy por encima de su condición real. Se miente a sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que este hombre, en una entrevista en 1908, en una entrevista al Daily Telegraph, supuestamente para fortalecer las relaciones anglo-alemanas, eh, el espíritu, porque su temperamento fue lo que lo superó y empezó a básicamente insultar a los británicos, a insinuar que los rusos y franceses estaban tratando de llevar a Alemania a la guerra y muchas otras cosas, ¿no? Entonces estas cosas fueron guiadas por medio del espíritu de Yahweh Shin Yahushai. ¿Para qué? Para que todo acabara en qué? Que posteriormente a eso, ¿qué sucedió? El asesinato de uno de sus pocos amigos, que era el archiduque Fernando de Austria, lo cual claramente afectó a Wilhelm y eso hizo que poco a poco incitara a Joseph I de Austria, ¿no? A quien hizo las demandas para con Serbia, que eran imposibles de cumplirse. Para esto, eh, ¿cómo se llama? Am, los serbios estaban en una situación contra las fuerzas de Austria, ¿ya? Pero al ver que no podían pasar este trato, no podían cumplir con las demandas de Joseph I de Austria, lo que sucedió fue que Austria declaró la guerra a Serbia y en respuesta las tropas rusas se movilizaron para defender a Serbia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Austria, ¿por quién estaba siendo respaldada? Pues bien, por el Imperio Alemán de Kaiser Wilhelm. Por lo tanto, Austria y Serbia trajeron al ruedo a los rusos y a los alemanes. Y ahí es donde empieza esta Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Ahí es donde empieza todo esto, todo este bochinche. Luego de esto, ah, um, sabía perfectamente Wilhelm que tenía una obligación de defender a Austria, declarando la guerra a Rusia, y totalmente convencido de que Inglaterra, Rusia y Francia habían conspirado para sacar del juego a Alemania. Esto significaba que tendría ataques por dos frentes, los rusos al este, los franceses al oeste. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa posteriormente? Un ataque preventivo a los dos frentes, el cual era irse por el más débil, en este caso fue hacia Francia, ¿ya? Y una vez acabado el ataque, el enfoque iba a ser dirigido hacia Rusia, hacia el otro lado, ¿ya? Pero Wilhelm tomó malas decisiones, al final no salió todo como esperaba, fue sobrepasado totalmente y todo acabó en un fracaso, ¿ya? Cuando esta guerra ya estuvo entrando a su fin, y este es el punto, que es más o menos por 1918, es el presidente de Estados Unidos en ese momento, que era conocido como el hombre que no llevaba a Estados Unidos a la guerra, ya que era Woodrow Wilson. Él anunció que no iba a permitir que Kaiser Wilhelm
se instale ninguna mesa de negociación de paz. ¿Ya? Posterior a esto se inicia una revuelta en Alemania, hartos de ese líder arrogante y torpe que sabemos bien fue usado por Yahweh Yahushai para poder traer la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y así cumplir la profecía del primer ay. Pero para que todo esto pasara, ahora vamos a volver acá. Apocalipsis 9 y 12, con la que empezamos. El primer ay pasó, la Primera Guerra Mundial, en la cual el rey del abismo, ¿verdad? El ángel del abismo, que era Kaiser Wilhelm, trajo la Primera Guerra Mundial, trajo la devastación y trajo, ¿cuánto? 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles muertos, que en estadística, ¿no? Cuando tú buscas es el 1% de la población mundial. Pero fue hasta ese momento en donde Estados Unidos se presentó como nación neutral, porque Estados Unidos comerciaba con ambos bandos, ¿ya? Con el Triple Entente, tanto con la Triple Alianza. Pero eh, eh, ahí es donde empieza a tomar un partido más, eh, más evidente. Su neutralidad llegaba a su fin en este momento. ¿Va? Entonces dice, el primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes y después de esto. ¿De acuerdo? Estos 2 ayes igualmente, Segunda Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial. En este momento acabamos de ver la Primera Guerra Mundial como una introducción a lo que vendría a ser ya ¿cómo se dice? La participación más activa de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque luego de esto, el papel que tenga Estados Unidos iba a ser determinante para este mundo que estaba siendo reconstruido nuevamente por esta guerra que había de pasar. Y en esta reconstrucción, en este tipo de destino al que estaban siendo llevados, pues bien, aquí es donde empieza esta carrera nuclear, ¿ya? ¿A partir de cuándo? De los 1940. Una carrera nuclear que nos va a llevar al segundo ay y básicamente al final se va a hacer presente. Pero ese es un tema para la siguiente lección, el siguiente capítulo, y mediante hayan sido edificados y Dios mediante traiga la siguiente lección en unas horas o tal vez el día de mañana. Sin más ni más, voy a cerrar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Bahushai, Bahashem, Brahakadash, doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino. Shalom.